Buenos días, estamos ya en la clase del 24 de marzo. Seguimos todavía con el tema 7 y posiblemente no lo terminemos hoy, sino el próximo lunes, día 30. Bueno, hoy vamos a hablar en dos partes diferenciadas, o en más, si hay interrupciones no esperadas, del tema importantísimo de las sustituciones. Bien, al igual que el legado, las sustituciones tienen su ubicación en el testamento, en la materia disponible, en la materia voluntaria. De manera que, en contraposición a toda la teoría de la legítima o de la intestada, que veremos dentro de poco, en materia de sustituciones, pues son materia disponible, materia que depende, donde la voluntad del causante, como ley de la sucesión, está es casi absoluta. Quizás la regulación legal haga algunas limitaciones. Por ejemplo, en cuanto a la delimitación de los supuestos, sí. Está claro que la ley prevé unas sustituciones y unos moldes a las que el causante debe ajustarse en su voluntad. En materia, podríamos decir, en la parte común a los cuatro tipos de sustituciones, podemos decir ciertas cosas. El mecanismo siempre juega de la siguiente manera. El testador sustituyente prevé que en determinadas circunstancias, las circunstancias que prevé la ley, el heredero o legatario, que es el instituido o sustituido, pueda ser reemplazada o reemplazado por otra persona, sustituto. De manera que aquí juegan tres personas, como mínimo. El sustituyente, que es el que ingenia, el que prevé el mecanismo de sustitución. El causante, el que muere y dice, cuando yo muera quiero que mis bienes vayan por este camino, es por este y por este. El sustituido, que es la persona primeramente llamada por el causante, pero que falla por alguna causa, no puede o no quiere suceder, o recibe los bienes, porque eso ya depende de cada sustitución, pero luego a la hora de disponer de esos bienes tiene limitadas sus facultades y esos bienes tienen que ir a determinada persona, la que el primer causante ha previsto con antelación. Y por otra parte, el sustituto, pues es la persona que, porque ha fallado el sustituido o se ha dado la previsión del causante, recibe finalmente los bienes. Bien, aunque el Código Civil, cuando regula las sustituciones, se refiere siempre a heredero, lo cierto es que en el artículo 789 se dice que todo lo que se ha dicho anteriormente respecto a los herederos en materia de sustituciones también se aplicará al legatario. Luego entonces resulta que la sustitución puede hacerse tanto en materia en cuanto a la herencia o en cuanto a un legado. Se puede establecer una sustitución perfectamente con respecto a un legado. De manera, ¿cuál es la finalidad, la esencia de estas figuras? La esencia de estas figuras es impedir que jueguen las normas que el código establece, normas que son dispositivas, porque siempre cabe que el testador haya establecido otra cosa. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las reglas de la sucesión intestada y al derecho de acrecer.
Son dos figuras, la intestada y el derecho a crecer, que la ley establece para suplir vacantes o suplir lagunas, suplir faltas de determinación de la voluntad del causante. Bien, pues en estos casos la ley puede ser suplida por la voluntad del causante. Porque, salvo en un caso muy concreto, que estudiaremos al final del día de hoy, salvo en ese caso concreto, toda la materia de las sustituciones abarca precisamente la materia que no ocupa la legítima. De manera que en cuanto a la parte ocupada por la legítima, la parte, podríamos decir, imperativa, el causante poco tiene que decir. Es más, si estableciera sustituciones, ahí tendríamos el artículo 813, párrafo segundo, que dice que no puede establecer sustituciones sobre su legítima, sobre la legítima. Luego, entonces, la parte, el terreno hábil para el abono de las sustituciones es la parte de libre disposición, que es el tercio disponible en caso de descendientes, pero también el tercio de mejora siempre que el beneficiario sea un descendiente. La legítima, podemos decir que es el otro terreno que no puede ser ocupado por las sustituciones, salvo un caso concreto. En los artículos 777 y 782 se hace la salvedad de la legítima, de que todo lo dicho no puede perjudicar la legítima, por lo tanto no puede invadir la legítima, pero lo hace con respecto a tres sustituciones: la pupilar, la cuasipupilar o ejemplar y la fideicomisaria. Pero no hay ninguna razón que pueda justificar que esas normas, esas limitaciones, no se apliquen a la sustitución vulgar. Por lo tanto, aunque el código en materia de sustitución vulgar no hace la expresa salvedad de que hay que respetar la legítima, eso se da por entendido. Ni siquiera hubiera hecho falta que se dijera eso, puesto que está claro que la sustitución es una figura plenamente voluntaria, testamentaria, y que ocupa el terreno que no se llena con la legítima. Salvo un caso concreto, que es el caso del párrafo cuarto del artículo 808, que es la posibilidad de establecer una sustitución fideicomisaria sobre la legítima estricta cuando se quiere favorecer a un descendiente incapacitado, que será, ya repito, el último epígrafe que veremos el día de hoy. Bien, las sustituciones son reguladas por el Código Civil, son 4: la vulgar, la pupilar, la cuasipupilar o ejemplar, que es la tercera, y la cuarta y más importante, la fideicomisaria. Vamos a empezar con la primera, con la sustitución vulgar. Estamos ya, el epígrafe 9 ha sido concepto y clases de sustituciones. El epígrafe 10, la sustitución vulgar. Bien, en la sustitución vulgar hay una característica, y es que la diferencia de las otras tres, y es que el primer llamamiento no se completa. Hay el testador nombra a una persona heredera o legataria, pero vamos, a partir de ahora hablaremos de heredero, porque ya hemos dicho que a los legados se les aplica todo lo que digamos respecto del heredero. El testador nombra a un heredero, pero esto no llega a completarse. No llega a completarse porque el llamado o premuere, fallece antes que el causante, y por lo tanto mal puede convertirse en heredero, o repudia, no quiere, o está incapacitado por indignidad.
no puede recibir por herencia. Luego, al falla el primer llamado, no llega a ocupar su puesto, y previendo esta posibilidad, el testador nombra un sustituto. Nombro a A, pero si no fuera posible o no quisiera recibir, entonces nombro a B en su lugar. La característica fundamental de esta sustitución, la vulgar, es que es en lugar de. En lugar de A, el heredero será B, porque A ha incurrido en uno de los supuestos en los que la ley prevé que se juegue la sustitución vulgar. Vamos a ver que están en el artículo 774 del Código Civil. Puede el testador sustituir una o más personas al heredero o herederos instituidos para el caso en que mueran antes que él, premoriencia, o no quieran, repudiación, o no puedan aceptar la herencia, incapacidad por indignidad. Luego, aquí se ve con claridad que y se recoge legalmente todo lo que yo he venido diciendo anteriormente respecto de la sustitución vulgar. La sustitución vulgar, por lo tanto, al prever quién va a sustituir al que falla, impide que se apliquen las normas de la sucesión intestada, fundamentalmente, también el derecho de acrecer. Según el artículo 778, cabe que sean sustituidas dos o más personas por una sola, cabe también lo contrario, que una sola sea sustituida por dos o más. Y también, por supuesto, aunque no lo diga el artículo 778, cabe que dos o más herederos sean sustituidos, si concurren las causas previstas, por dos o más herederos. También se puede haber una sustitución recíproca. Está previsto en el artículo 779. Si los herederos instituidos en partes desiguales, por ejemplo, uno en la mitad, otro en la tercera parte, fueren sustituidos recíprocamente, porque se nombra a uno, el sustituto vulgar sería el que no ha fallado, y a la inversa, si falla el segundo, el sustituto vulgar sería el primero, fueron sustituidos recíprocamente, tendrán en la sustitución las mismas partes que en la institución, a no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador. Diciendo eso, que si hay tres instituidos y cada uno en partes desiguales, y se ha previsto por el causante que en caso de que falle uno le sustituirán los otros dos, pues en vez de sustituirles repartiéndose igualmente la parte vacante, lo harán en proporción a la cuantía en la que hubieran sido instituidos. De manera que si de los dos que sustituyen uno tiene más que otro, pues en esa misma proporción sustituirá. Bien, no hay más cosas que decir relevantes respecto de la sustitución vulgar. Simplemente es una previsión testamentaria porque respecto de la parte no afectada por la legítima ni por la reserva, pues ha previsto el causante, lo cual impide que jueguen otras normas del código que son supletorias para cuando no hay voluntad del causante. Pasamos al tema 11, la sustitución pupilar. Bien, a partir de ahora, tanto en la pupilar como en la cuasipupilar, como en la fideicomisaria, hay un rasgo de estas tres que la distingue de la vulgar. Y es que en estas tres hay aquí llamamientos sucesivos. Es decir, hay
un primer llamamiento, un primer heredero. Y el causante nombra un segundo heredero para los supuestos que se prevean. Pero concretamente para el fallecimiento, para el caso de que, para cuando fallezca el primer heredero. Hay un llamamiento sucesivo. Nombro a A y cuando A muera, los bienes irán a B. Esa es la característica común a las tres sustituciones que nos quedan por explicar. La pupilar, la cuasipupilar y la fideicomisaria. En cuanto a la pupilar, que es la que nos vamos a referir, se refiere así de esa manera, el código no la llama pupilar, pero la doctrina la llama así, porque la persona afectada es menor de 14 años y por lo tanto es una persona no solamente menor de edad, sino que no puede testar. Esa es la característica fundamental. Y como no puede testar, el código prevé que si fallece antes de alcanzar los 14 años, la edad para testar, para ese caso concreto, el testador puede prever quién sustituirá al que falla, al que fallece. Nombro a A, pero si fallece antes de cumplir 14 años, los bienes pasarán a B. El causante, por lo tanto, es el que dispone de los bienes de A. A recibe los bienes, pero no puede disponer de ellos mortis causa porque no tiene la edad para otorgar testamento. Y por lo tanto, si falleciera antes de llegar a esa edad, 14 años, pues entonces, en vez de jugar las normas de la intestada, pues jugaría la voluntad del causante, que precisamente está previsto, la ley le permite, en ese caso, disponer de los bienes. Pero hay que decir que esta disposición del causante está limitada, no es ilimitada. ¿Por qué? Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿y si el menor tiene bienes de otra procedencia? ¿La disposición del causante por la que nombra un sustituto, si fallece antes de cumplir 14 años, afecta también a esos bienes distintos de los que recibió del causante? La respuesta es, obviamente, no. ¿No? ¿Cómo va a ordenar el causante algo respecto de unos bienes que no proceden de él, sino que tienen una procedencia distinta? Luego, no todos los bienes del pupilo se sujetan a la voluntad del causante, sino solo los que recibió de él. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, una vez que recibe los bienes el pupilo, podríamos decir que ya tiene su propio patrimonio, y si él fallece, que es lo que está previsto por la ley, tendrá legitimarios. Podrá tener legitimarios. En cuyo caso, la sustitución popular no puede afectar a la legítima. Hemos dicho que la sustitución, todas las sustituciones están en la parte en la que no juega la legítima. El pupilo si tiene legitimarios, pues habrá que respetar esas legítimas, y todo lo que exceda de esa legítima es donde jugará la sustitución pupilar. Luego, la sustitución pupilar no afecta a todos los bienes del pupilo, sino que hay que quitar, podríamos decir, de ese conjunto grande, hay que quitar un subconjunto que es bienes de otra procedencia, no forman parte de la sustitución pupilar. Y dentro de los bienes de la procedencia del causante también habría que eliminar lo que es la legítima de los sucesores del pupilo. Luego veremos que al final queda bastante reducida la disposición del causante, puesto que solamente una parte de los bienes del pupilo irían a los sustitutos. Así, el artículo 777 nos dice, en un precepto que es válido para la pupilar y la cuasipupilar, que veremos luego, cuando el sustituido tenga herederos forzosos, solo serán válidas en cuanto no perjudiquen los derechos legitimarios de estos.
se ve con claridad que dentro de la parte recibida del causante, una de ellas constituye la legítima de los sucesores del pupilo, que no están afectadas por la sustitución. Bien, obviamente, por no cumplirse el presupuesto legal, dejaría de existir la sustitución cuando alcanzara la mayoría de edad, los 14 años, el pupilo sustituido. Porque lo que la norma trata de evitar es que juegue la intestada por no haber podido testar. Pero si ha podido testar porque ha alcanzado los 14 años, entonces jugará la intestada, jugará la intestada y no jugará la sustitución, puesto que no se cumple el requisito que la ley prevé, que es que fallezca antes de cumplir la edad para poder disponer de sus bienes, mortis causa. También se aplicará la norma de la legítima, obviamente, en el caso que estamos viendo. Bien, en cuanto a la sustitución ejemplar, podemos decir que el mecanismo es el mismo que la sustitución pupilar. Bueno, hay que decir que se llama cuasipupilar o ejemplar. Si empleamos la palabra cuasipupilar, puede que nos confunda con respecto a la pupilar, porque cuando digamos es pupilar o cuasipupilar. Sin embargo, si empleamos la palabra ejemplar, pues parece más nítida la diferencia con respecto a la pupilar. Reservamos la pupilar al menor de 14, reservamos la ejemplar al caso del incapacitado. Concretamente, en el artículo 776 se dice: el ascendiente podrá nombrar sustituto al descendiente mayor de 14 años que conforme a derecho haya sido declarado incapaz por enajenación mental. Bien, aquí la finalidad es la misma que la sustitución pupilar. Al no poder testar, pues se permite que el testador disponga en sustitución del sustituido. Es un ascendiente, igual que ocurría en el caso contrario, que no hice suficiente hincapié, pero ahora lo hago. Son casos en los que es un ascendiente el que dispone de bienes que pasan a sus descendientes por muerte del primero. Podríamos decir, esa procedencia de un ascendiente lo que hace que se permita que el ascendiente del que procede los bienes disponga de una parte de esos bienes que ha transmitido a su voluntad. Bien, aquí le ha dejado los bienes a una persona que ahora responderemos a la pregunta, que está incapacitado judicialmente al morir el causante, o lo importante es que esté incapacitada antes de morir el sustituido. Por lo tanto, o antes del testamento. ¿En qué momento se precisa, cuando dice el Código Civil que conforme a derecho haya sido declarado incapaz por enajenación mental? La gran pregunta es: ¿antes de testar, de que se haya establecido la sustitución, debe estar ya declarado incapacitado? ¿O basta con que se le incapacite posteriormente, siempre que sea antes de que muera el causante? Porque lo importante aquí es en el momento en que fallece el causante, está claro que debe haber una incapacitación, porque esto el causante prevé
organiza la sustitución precisamente porque sabe que está incapacitado su descendiente y que no puede testar por esa razón. Por lo tanto, es importante, es básico que la incapacitación sea anterior a la muerte del causante que instituye la sustitución, que la crea. Pero en ningún lado se dice que la incapacitación tenga que ser anterior al testamento. Por supuesto, si lo es, lo sería. Pero, perdón, me he equivocado. Sí, que tenga que ser anterior al testamento. Lo importante es que, como empieza a jugar la sustitución cuando muere el causante, lo importante es que en ese momento esté ya incapacitado el no menor, la persona objeto de esa incapacitación, aunque no lo estuviera en el momento del testamento. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque es posible que el causante sepa cuando hace testamento que tiene un descendiente que es un incapacitado de hecho. Lo que pasa es que falta incapacitarlo judicialmente. Y el testamento prevé esa sustitución vulgar. Y luego, esto lógicamente debería ir seguido de la incapacitación. Porque si llega, como repito, llega la muerte del causante y esa incapacitación no se ha producido, pues entonces no tiene juego la sustitución. Luego, podríamos decir que en el caso de que la incapacitación fuera anterior al testamento, juega ya, sin lugar a duda, la incapacitación, la sustitución. En el caso de que en ese momento no hubiera todavía incapacitación, podríamos decir que todo está condicionado a que esa incapacitación se produzca. Es una condición suspensiva. Estaría sujeto, además de a una sustitución cuasi pupilar, a una condición suspensiva, que es que se le incapacite. Si no juega la condición, no juega tampoco la figura de la que depende de esa condición. Bien, esta solución que hemos dado, que a mi juicio es la más correcta, porque no tiene sentido excluir el caso en que la incapacitación sea posterior al testamento. Lo importante es que cuando muere el causante haya incapacitación. Esto se produjo un cambio en la tendencia jurisprudencial que hasta 1956 sostenía la tesis contraria, es decir, que tenía que ser siempre anterior al testamento de la incapacitación. Mientras que a partir de 1956, una sentencia de 12 de junio del 56 y otras posteriores ya sostienen que cabe que haya sustitución cuasi pupilar o ejemplar cuando se produce la incapacitación después del testamento, pero antes de la muerte del causante. Al igual que ocurre en el caso de la sustitución pupilar, no entran a formar parte de la sustitución los bienes que tuviera de otra procedencia el incapacitado. Y tampoco entrarían, porque el artículo que leí antes se extiende también a la sustitución cuasi pupilar, tampoco entrarían los bienes que componen la legítima de los descendientes del incapacitado. Luego, también su ámbito quedaría reducido, no sería el patrimonio del incapacitado, sino una parte de su patrimonio. Para no contradecirse con la teoría general en materia de incapacitación, ya vimos en su día que el incapacitado judicialmente podía testar si estaba en un intervalo lúcido y así lo corroboraban informes de dos facultativos. Bien, pues coherentemente con eso, el párrafo segundo del artículo 776 nos dice que quedará sin efecto la sustitución por el testamento del incapacitado
hecho durante un intervalo lúcido o después de haber recobrado la razón. Obviamente, si recobra la razón, puede testar, y si está en un intervalo lúcido, aunque esté todavía en una situación de incapacitación, pero si tiene un intervalo lúcido y lo corroboran los facultativos, también podrá testar. Luego, entonces, si puede testar, no tiene sentido que juegue la sustitución, que precisamente se basaba en la imposibilidad de testar, y por eso disponía en su lugar el causante instituyente o sustituyente. Bien, con eso vamos a terminar esta primera parte y continuaremos ya con la sustitución fideicomisaria, que es una parte más larga, pero me parecía coherente parar aquí antes de empezar la parte siguiente.